No sé si comenzar primero con lo teórico o quieren ir directo a lo práctico. O quieren que les hagan una introducción. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme ver mi lapicito. Un segundo. Ya, teoría. Vamos a la teoría. Sí, después nos vamos un poquito a la práctica para que lo entiendan. Denme un segundo que no puedo poner el lapicito. Ya, a ver, entonces... Aquí no sé si pueden ver mi puntero. Si pueden observar el puntero. Chicos, observan el puntero. ¿No se ve? No se ve lo que estoy transmitiendo. Ya, déjenme transmitir. Un segundo. A ver. Compartir pantalla. Si no. Ya. Ahora sí, ¿pueden observar mi pantalla o no? ¿Sí pueden ver? Hola. ¿Sí ven mi pantalla o no? Chicos. Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces vamos a comenzar. Miren, antes de eso yo quiero saber que ustedes me digan si saben más o menos qué es el tejido sanguíneo. Yo creo que sí, ya que ya les han dado alguna introducción. Entonces, básicamente, el tejido, ustedes saben que el tejido sanguíneo va a ser aquel tejido que va a estar conformado por varios elementos formes. ¿Cuáles son estos elementos formes? Tenemos los eritrocitos, los cuales van a ser discos bicóncavos, tenemos los linfocitos, tenemos los eosinófilos, los monocitos, entre otras células. Este tejido es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una enfermedad, ya vamos a ver que mediante la biometría hemática o el examen de sangre completo, podemos identificar si tenemos alguna patología respiratoria, alguna alergia o si tenemos algún cáncer a la sangre. Que el cáncer a la sangre se lo conoce como leucemia. Ahora, también mediante esta biometría hemática, nosotros podemos analizar algunas enfermedades como las enfermedades infecciosas, como el VIH, entre otras cosas más. Entonces vamos a seguir. Déjenme seguir con la diapositiva. Aquí. Entonces es importante que ustedes conozcan que en el cuerpo nosotros vamos a tener varios tejidos. Dentro de estos tejidos tenemos que saber que vamos a tener al momento 3 tejidos conectivos. Tejido embrionario, tejido maduro y tejido conectivo especializado. Entonces, la sangre va a ser un tipo de tejido especializado. El tejido óseo también va a ser un tejido especializado. Entonces, no se olviden, la sangre es un tipo de tejido conectivo especializado. Ahora, dentro de lo que es el tejido sanguíneo, ustedes ya saben que este tejido va a ser aquel que va a estar casi por todo el organismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos vasos, arterias, y por estas arterias va a circular lo que es de por sí la sangre. Entonces la sangre va a tener varios elementos, ya les di, va a tener los eritrocitos, va a tener las plaquetas, los eosinófilos, los monocitos. Un ratito, chicos, un ratito. Un segundo, que... Ya. Bueno, disculpen, chicos. ¿Ahí sí se me escucha? ¿Se me escucha? Hola, ¿sí se escucha? Ya, Sí, listo. Entonces, no olvidarse que el tejido sanguíneo va a ser aquel que recorre todo nuestro cuerpo mediante las venas y las arterias. Y también es en conjunto, trabaja con el sistema circulatorio, que ya luego lo van a ver. Entonces, esto lo que nos ayuda es que nuestro cuerpo pueda trabajar bien mediante el corazón, entre otras cosas. Entonces, vamos a seguir, denme un segundo. Vamos a seguir aquí. Ahora, ¿qué es importante conocer? Que ustedes conozcan que la sangre
va a ser un líquido que va a ser viscoso, alcalino. ¿Qué quiere decir alcalino? Es decir, que su pH va a ser alto y ácido es cuando su pH es muy bajo. Ya luego van a ver, pero es necesario que ustedes conozcan. De por sí todos sabemos que si nos pinchamos, la sangre es color rojo. Ahora, ya les dije que hay unos tubos que se los conoce como arterias y venas. Estos van a ser básicamente los vasos sanguíneos. Entonces, aquellos vasos sanguíneos son aquellos que nos permiten a nosotros movernos, que el corazón lata, entre otras cosas. Entonces, en esta paredcita, que es básicamente una pared la cual va a tener un grosor, va a tener elementos formes. Miren, ahí podemos ver los eritrocitos o glóbulos rojos, también conocidos, que van a ser discos bicóncavos. ¿Qué quiere decir discos bicóncavos? Que van a tener como un espacio ahí y además son como discos, así como un CD. Otra cosa característica van a ser las plaquetas, que básicamente las plaquetas van a ser como residuos chiquititos de la sangre. Algo que tienen que conocer es que la plaqueta viene del megacariocito. No sé si se los mencionaron, pero es importante que lo sepan. Y en esta vamos a tener varias líneas que van a ser la línea eritroide, linfoide y mieloide. Ya lo voy a explicar bien. Ahora, en los glóbulos blancos hay varias células que son importantes. Entonces, miren, aquí podemos ver que eso que se ve así como rosadito, que tiene gránulos y que estos gránulos van a ser así como paliditos, van a ser rosaditos, esos son los eosinófilos. Usualmente los eosinófilos están relacionados con lo que son las alergias. Entonces, si vemos que un paciente en su biometría hemática tiene un exceso de eosinófilos, esto quiere decir que el paciente ha estado frente a un proceso alérgeno, contra un alérgeno. Entre esos el polvo, los ácaros, entre otras cosas. En cambio, si nosotros tenemos este de aquí con varios lóbulos, es decir, polimorfonuclear, ¿por qué se le dice polimorfonuclear? Porque poli significa mucho. Morfo es de la célula y nuclear es porque tiene abundantes núcleos. Entonces, polimorfos nucleares, también conocidos como neutrófilos. Aproximadamente nosotros tenemos de 60 a 75% de polimorfos nucleares. Esta célula, que es el monocito, también conocido como el macrófago de la sangre. No se olviden, todas estas cosas son importantes. Y por último, el basófilo, que este basófilo, bueno, son varios. Me faltó mencionar que este que voy a señalar aquí se llama linfocito. El basófilo es una célula que va a ser moradita, con gránulos moraditos, ya lo vamos a observar a lo que es en otra imagen. Entonces, básicamente el basófilo va a ser aquella célula que va a estar en poco porcentaje, aproximadamente un 0,1% si las llegan a tomar. Entonces, no se olviden que dentro de esta sangre van a estar constituidos por lo que son los elementos formes o elementos figurados. Dentro de estos tenemos los eritrocitos, los leucocitos. ¿Por qué se lo conoce como leucocito? Porque el leucocito es básicamente la célula blanca. Leuco significa blanca. Y las plaquetas que ya les dije que derivan de los megacariocitos. Entonces, también tenemos una sustancia muy importante que ustedes saben, ya les voy a explicar el proceso de cómo hacerlo, que esta sustancia va a ser intercelular y va a ser el plasma sanguíneo. No sé si han visto que a veces donan el plasma, ya vamos a ver para qué sirve. Entonces, básicamente es necesario que ustedes conozcan cuál es la composición de la sangre, cómo se hace esta extracción de sangre y ahí van a conocer una máquina la cual sirve para separar los componentes que son los eritrocitos, los leucocitos y lo que es el plasma. Un segundito, denme un segundito que están aquí un ratito ocupados, un segundo. Ya, ahorita sí, chicos. Entonces, miren, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda en este momento o sigo? Eso quiero saber. ¿Alguna duda, alguna pregunta o no? ¿O sigo nomás?
Chicos, hola. No, por el momento no hay ninguna pregunta. Ya, entonces podemos seguir. Miren, entonces yo quiero que ustedes sepan cómo se hace este proceso de separar los que son los elementos formes o los elementos figurados de la sangre. Entonces es necesario que ya van a ver en otra imagen tengo cómo se hace, pero básicamente la que separa estos componentes que son el plasma, los leucocitos y los eritrocitos se llama centrifuga o centrifugador. Ahora, hay que conocer cuáles son los porcentajes. El porcentaje va a ser en primer lugar el plasma sanguíneo que tiene un 55%, es decir, es que es un poquito más alto. El segundo lugar, que son las células, que tiene aproximadamente un 45%, y entre estos se va a dividir dos. Los eritrocitos, que son más abundantes, es decir, 44%, y los leucocitos y plaquetas, que van a ser aproximadamente un 1%. Que es necesario que ustedes conozcan que nosotros aproximadamente vamos a tener de 4 a 6 millones de eritrocitos. Entonces, si nosotros tenemos, si una persona les pone un caso clínico, no en el examen, paciente, pongamos, paciente de 10 años, el cual tiene la biometría hemática completa, tiene 3.000 de eritrocitos o 3.000 de glóbulos rojos. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que es normal o que es anormal? Solo quiero que me digan si es normal o es anormal. Nada más, solo eso, sí o no. Respondan, chicos, para que practiquen. Anormal. Exacto, anormal, porque los valores normales son de 4.000 a 6.000 millones, aproximadamente. Ya depende del laboratorio, porque cada laboratorio tiene su rango estándar, pero siempre en casi todos los laboratorios de 4.000 a 6.000 millones. Ahora, ¿qué sucede cuando hay baja de los eritrocitos? Puede haber un proceso de una anemia, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es necesario que ustedes conozcan? Que el plasma va a ser un elemento muy importante, pero no, o sea, no creo que les tomen muy enfocado en el plasma porque eso no es lo importante. Lo importante es lo clínico, cómo nosotros sacamos que el paciente tiene una enfermedad. Entonces, así los doctores les pueden tomar, la doctora Moscoso en este caso. Ahora, es necesario que ustedes conozcan que este plasma va a tener proteínas que nos ayudan a nuestro cuerpo a ya sea movilizar el oxígeno, entre otras cosas. Entonces vamos a seguir. Ahora miren, este es un tubo, no sé si ustedes les hicieron en la práctica, pero en mi caso a mí me lo hicieron en segundo semestre. La práctica de que se saca sangre, se pone en un tubito y se manda a la centrifuga. La centrifuga es aquel que separa los componentes sanguíneos, o sea, las células sanguíneas, el plasma, los leucocitos y los eritrocitos. Entonces esto que ustedes pueden ver aquí déjenme señalar, ya entonces aquí. Este es la sangre así normal y esto es ya cuando se le pasa a la centrifuga. Entonces aquí vemos que esto de aquí, eritrocitos, o sea, el componente de eritrocitos, el 1% de leucocitos y acá plasma sanguíneo que es aproximadamente el 55%. Entonces miren, aquí es como se da. No sé si les hicieron la práctica, usualmente se suele hacer práctica. Entonces, básicamente lo que les hacen es que cogen un vaso sanguíneo, le pinchan, en este caso esto en los hospitales hacen las enfermeras, ¿no? Lo ponen en un tubo, lo mandan a la centrifuga y se saca lo que es el plasma, los leucos y los eritrocitos que pertenecen a lo que son los elementos formes. No se olviden que también ahí también están las plaquetas. Entonces, ahora, las funciones usualmente son muy importantes. Porque, ¿qué sucede con estos eritrocitos, con estos leucocitos, con estos eosinófilos? Básicamente lo que nos protegen son de procesos infecciosos, de procesos por hongos, de bacterias, entre otras cosas. Y esto se conoce como agentes patógenos. Ahora, ¿a qué nos ayudan? A transportar sustancias, como la cual, como el hierro, como la hemoglobina, entre otras cosas. La hemoglobina es una proteína que está en los glóbulos rojos que nos ayuda a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ya les mencioné. En el transporte de desechos, ustedes saben que el riñón, bueno, recién lo están viendo, luego lo van a ver, pero
El riñón básicamente lo que nos ayuda es a filtrar lo que son los desechos de la sangre, como la urea, la creatinina. Ahora, prevenir hemorragias. ¿Quién nos ayuda a prevenir hemorragias? Estas van a ser nuestros amigos las plaquetas. Las plaquetas son las que nos ayudan a prevenir hemorragias. Entonces, ¿qué sucede si un paciente no tiene plaquetas? Sangra, básicamente eso. Ahora, ¿cuánto es el rango normal de plaquetas si les llegan a tomar en el examen? El rango de plaquetas es de 150.000 a 450 millones. ¿Ok? Entonces, ¿qué les digo yo? ¿Qué sería? ¿Sería normal si un paciente tiene 50.000 de plaquetas? ¿Sí o no? No. Exacto, no. Entonces, ese paciente va a estar ante una plaquetopenia. ¿Por qué plaquetopenia? Plaque de plaqueta. Y penia es que tienen menor medida. ¿Ok? Entonces ya luego les voy a explicar los significados de esto. Entonces aquí podemos ver los elementos figurados. Miren, como ya les mencioné, podemos ver que los eritrocitos van a ser discos bicóncavos que van a medir aproximadamente tantas micras. Tenemos lo que son las plaquetas que van a ser básicamente elementos chiquititos, elementos pequeños. Tenemos el neutrófilo, que el neutrófilo va a ser aquel que nos ayuda a tener la inmunidad. Van a ser polimorfos nucleares porque tiene varios núcleos, o sea, varios segmentos. Los eosinófilos, otra cosa que me olvidé mencionarles, que no solo se elevan en alergias, sino también en procesos parasitarios. Es decir, que si yo tengo un parásito del estómago, digamos así, entonces se me va a elevar el eosinófilo. Los monocitos que van a ser como forma arriñonada, como un riñón. Y tenemos el linfocito que más que todo nos ayuda también a la inmunidad. Dentro de estos linfocitos tenemos el natural killer, el CD8, que también conocido como citotóxico, y el CD4, que es el helper. Y el basófilo, que el basófilo básicamente lo que va a tener van a ser gránulos, que van a ser gránulos morados. Ahora, no olvidarse que estos basófilos son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos basófilos básicamente lo que nos ayudan es en menor medida, pero ya les voy a explicar más adelante para qué nos sirven y cuál es la clínica, ¿ya? Entonces, miren, aquí en el plasma podemos ver que el plasma va a ser una solución, como ya se los mencioné, en el cual va a tener elementos, pero más que todo van a ser proteínas. Ahora, este plasma va a tener un 90% de agua. Esta es la composición del plasma como tal. Tiene un 9% de proteínas. La proteína más importante del plasma es la albúmina. ¿Por qué es la albúmina? Porque es aquella que se produce en el hígado. Entonces, si un paciente tiene cirrosis, que es una patología del hígado, que el hígado prácticamente está duro, que ya no sirve, ya no produce albúmina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto que yo les estoy explicando les va a servir mucho más adelante. Si ya no se produce esta proteína albúmina, que es la más importante, este paciente va a estar hinchado, va a tener edema, edema es hinchazón. Entonces, básicamente eso. ¿Por qué? Porque ya no tiene albúmina, ya su hígado ya no produce albúmina, entonces se hincha. Ahora, el fibrinógeno es un elemento muy importante, es otra proteína que nos ayuda al proceso de lo que es la coagulación. Básicamente, el fibrinógeno lo que nos ayuda es a cicatrizar. Y las globulinas, que son aquellas proteínas que se fijan a ciertas sustancias o a ciertas sustancias más que todo, ya lo vamos a ver. Y entre otros solutos que vamos a tener los electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? Sodio, potasio, magnesio, entre otros. Ese es otra cosa que también les va a servir, pero en este momento no creo que se los tomen, ¿ya? Entonces luego ustedes van a ver alrededor de la carrera para qué sirven los electrolitos. ¿Qué sucede si se eleva el potasio, si se eleva el sodio? Entonces luego lo van a observar. Pero más o menos es que ustedes, lo que yo les quiero mencionar es para que sepan.
Pigmentos, esto no es muy importante y más que todo sustancias alimenticias y reguladoras. Uy, perdón, espérenme, déjenme borrar esto. Bueno, entonces sigamos. Lo que sí tienen que saber es que cuáles son las composiciones de las proteínas. Las proteínas, ya les dije, la albúmina, la más importante, que va a tener un menor peso molecular, y esta de aquí básicamente lo que nos ayuda es a transportar sustancias. Pero lo más importante es que la albúmina tiene que estar siempre en valores normales. Porque, ¿qué sucede? Usualmente la albúmina se pierde en personas que tienen problemas renales, es decir, insuficiencia renal, personas que tienen problemas del hígado como la cirrosis por beber mucho alcohol. La cirrosis se presenta en 10 años después de haber tomado mucho consumo de alcohol. El fibrinógeno, que va a ser aquella proteína, como ya les dije, que también se sintetiza por el hígado, pero esta de aquí básicamente lo que nos ayuda es a la cicatrización. Y las globulinas, que van a ser aquellas proteínas que van a hacer que se fijan a ciertas sustancias. Y vamos a tener las no inmunes y las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, más que todo, nos ayudan a combatir patógenos. Los patógenos como los virus, los hongos, entre otros. Entonces, siempre no se olviden que la inmunoglobulina, vamos a tener inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, que esta es más que todo en las embarazadas. Ahora, tenemos que seguir las sustancias, ya les dije, los aminoácidos, que son básicamente la parte más chiquita de las proteínas. Tenemos los lípidos como el colesterol y la lecitina. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Es que nosotros mediante solo una pinchada de sangre podemos saber qué enfermedad tenemos, básicamente. ¿Por qué? Porque podemos analizar mediante el plasma cuánto tenemos de colesterol. Entonces, colesterol ya en términos más clínicos sería LDL y HDL. LDL significa o sea, colesterol malo, LDL, y HDL, colesterol bueno. O sea, de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Ya, ahora la glucosa, que lo utilizamos para analizar lo que son si el paciente es diabético o no. Y el lactato es para ver si el paciente está descompensado o no está descompensado. Sustancias como lo son las enzimas que nos ayudan más que todo a analizar si un paciente tiene patologías endocrinas, las vitaminas para ver si tenemos deficiencia o no, y las hormonas para ver si hay patología, como les explico, que ustedes todavía no están muy orientados. Patologías como lo son el ovario poliquístico, patologías como lo son patologías ginecológicas, básicamente. Y los electrolitos que nos ayudan a ver si hay una alta o baja. Y aquellos pigmentos que son la bilirrubina. Ustedes luego van a ver que la bilirrubina nos ayuda a varios procesos como detectar anemias, detectar muchas otras cosas. Entonces, eso es importante que lo conozcan. Entonces, aquí miren, en el plasma vamos a tener algo muy importante. En este plasma va a existir algo que tienen que saber. Entonces, miren, aquí tenemos ya cómo se hizo este proceso, ¿no? El plasma, las células blancas y las células rojas, que son los eritrocitos. Pero básicamente ustedes tienen que saber, no sé si se los hicieron en práctica, pero también va a existir algo conocido como coágulo. ¿Qué quiere decir el coágulo? El coágulo básicamente es la unión o la fusión de ciertos elementos. Ya, entonces miren, aquí podemos ver cuál es la diferencia entre plasma y suero. Esto es muy importante que ustedes también lo conozcan, porque el suero es básicamente es un fenómeno en el cual el plasma va a estar coagulado y se obtiene mediante un líquido amarillento denominado suero. El suero básicamente es el líquido restante del plasma, ¿ya? Eso es lo que quiero que sepan. Entonces, miren, aquí tenemos la preparación, cómo se hacen los frotis sanguíneos. No es lo mismo decir frotis sanguíneo que decir biometría hemática completa, porque biometría hemática completa analiza de por sí las patologías. Cuánto tengo de eritrocitos, cuánto tengo de linfocitos, cuánto tengo de eosinófilos. El frotis lo que me ayuda es a ver de por sí en la placa. Entonces ya les voy a enseñar un frotis.
Entonces, miren, aquí ponemos una gotita y se lo pone en el portaobjetos y básicamente ahí yo veo cuánto, esto es lo que hace el laboratorista, cuántos glóbulos rojos tengo, pero lo que le dan al médico es el biometría hemática o el examen de sangre que ustedes les dan cuando van al laboratorio y le piden su examen de sangre. Entonces, estas son las tinciones, creo que eso no lo voy a repasar porque no es muy importante y tampoco se los van a tomar. Ahora, dentro de lo que es la hematopoiesis va a ser, hemato significa sangre, y poiesis es la producción de células sanguíneas. Entonces, esto sí se los van a tomar, ya les voy a explicar qué les toman. Ahora, es necesario que ustedes conozcan que la producción de sangre se da desde que el bebé está en la barriga, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué sustancias? Se va a producir más que todo en las primeras semanas. ¿En cuáles semanas? Las primeras semanas en el que el embrión ya se forma. Y esto se hace mediante el saco vitelino. Ahora, durante el segundo trimestre, este va a ser el hígado, va a ser el productor de células sanguíneas. Y ya por último, va a ser la médula. Entonces ya van a ver que esta célula, o sea, la médula va a producir células sanguíneas que vamos a tener los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Un segundo, chicos. Un ratito que están haciendo bulla. Un ratito, chicos. Un segundito. Bueno, disculpen, chicos, ahorita sí sigamos. Entonces, miren, estamos aquí, estamos viendo la teoría. Entonces, básicamente, ya sabemos que la médula es el que va a producir al final. Ahora, denme un segundo que me agité. Ya, listo. Entonces, miren, nosotros vamos a tener que comprender algo. Nosotros tenemos en primer lugar una célula madre, también conocida como, creo que en el libro de Ross le dicen, o sea, tienen diferentes nombres, es célula madre básicamente, pero creo que es, déjenme ver, un segundo. Creo que es cell stem, es que no recuerdo, pero me parece que es eso. Déjenme ver. Stem cell. Ajá, cell stem, está bien. Entonces, miren, ustedes van a tener en primer lugar, les pueden poner, a la doctora Moscoso le gusta tomar así, célula, cell stem, ajá, así se le dice. Entonces, esta va a ser una célula madre pluripotente. ¿Por qué va a ser o sea, por qué se le dice pluripotente o stem cell? Básicamente porque esta célula madre va a ser aquella que va a derivar varias líneas. Va a derivar la línea linfoide, ya les dije, linfoide va a derivar el linfocito. Va a derivar la línea mieloblasto, el megacaricito, que es el megacardioblasto, que es el que va a dar las plaquetas, y el proeritoblasto, que va a dar el eritrocito. Entonces, ¿cómo ustedes distinguen esto? Ya les voy a explicar de una manera fácil. Si les llegan a tomar, digamos, ¿cuál es la célula madre o cuál es la célula precursora del monocito? Ya les voy a explicar. Entonces, básicamente, vamos a comenzar desde el inicio. Ustedes van a tener una célula madre precursora o pluripotencial que va a ser la stem cell. Esto va a procrear a toditos sus hijitos, básicamente. Entonces tenemos en primer lugar
La célula madre linfoide. Linfo significa de linfocito, básicamente. Entonces esta célula, esta madre va a crear un niño que se va a llamar linfoblasto. Entonces este linfoblasto se va a dividir en dos. El linfocito B y el linfocito T. Ya luego van a ver en segundo semestre, van a ver que el linfocito T se va a producir en el timo y el linfocito B en el vaso, entre otros órganos. Luego, esta célula, básicamente, el linfocito B va a derivar una célula que se la conoce como célula plasmática. Ya, esta célula plasmática nos va a ayudar a varios procesos infecciosos también. Ahora, es importante que conozcan cuál es la célula precursora del monocito. El monocito va a ser un macrófago de la sangre, básicamente. Es un derivado de los macrófagos. Pero su célula precursora es el monoblasto. Ahora, de la línea mieloide van a derivar varios. Primero se hace el mieloblasto, después el promielocito, le sigue el mielocito, luego se deriva en lo que son metamielocito eosinófilo, metamielocito neutrófilo y metamielocito basófilo. Entonces, lo que tienen que saber es que aquí del metamielocito eosinófilo va a derivar el eosinófilo. De este metamielocito neutrófilo se va a formar una banda y que ya después se forma el polimorfo nuclear o también conocido como neutrófilo. Y del metamielocito basófilo se va a formar el basófilo como tal. Entonces, ¿cuál es la célula que deriva de las plaquetas? Como ya les mencioné, megacariocito. Esta es pregunta tomada de la doctora. Ahora, es necesario que ustedes conozcan que del eritrocito, también conocido como célula roja, va a derivar varias células. El eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo y el normoblasto, el reticulocito, y de ahí ya viene el eritrocito. Entonces, si yo les hago una pregunta, ¿cuál es la célula que deriva del megacariocito? ¿Ustedes qué me dirían? ¿O qué pondrían en su examen si les llegan a tomar esa pregunta? La plaqueta. Exacto, las plaquetas. Entonces, dentro de lo que es... Les voy a preguntar otro ya. El monocito también pertenece a la línea linfoide. ¿Cuál? A la línea linfoide. El monocito. Ajá. No, el monocito es una célula en particular. Esa deriva del macrófago. Entonces, por eso se le dice que es el macrófago de la sangre. No sé si ustedes lo leyeron en Ross. ¿Lo leyeron o no? De hecho, más bien nos guiamos con un gráfico que se encuentra en el Harrison. Ese gráfico nos lo pasó la doctora Moscoso y nos dijo que estudiáramos eso de ahí. A ver, pásenmelo por aquí, para explicarles con ese gráfico entonces. Pásenme por aquí ya. Pásenme por aquí por el Teams. Ya, ¿sí me lo pueden pasar o no lo tienen a la mano? Ah, sí, ya lo estoy buscando. Ya, eso les espero. Sí, chicos, es que, bueno, depende también de los libros. A veces le cambian ciertos nombres, pero es casi lo mismo. Harrison es un libro que se usa para más adelante, pero no sé por qué les está tomando, o sea, cogiendo ese libro, la verdad. Ya voy a esperar que me pasen ya. Ya. Entonces, miren, vamos a hacer con la imagen que les ha pasado ya.
Dame un ratito. Uy, ¿qué pasó? Ya, entonces miren aquí en esta imagen que me han pasado. Básicamente la pregunta más tomada de ella es ¿de quién derivan las plaquetas? Que es del megacariocito. Eso es lo que ella más suele preguntar, o de lo que yo recuerdo que me tomaba a mí, ¿no? Hace bastante tiempo. Entonces, miren, el megacariocito, si les llegan a tomar eso, ¿cuál es el precursor de las plaquetas? El megacariocito, porque aquí mismo se los pone. Progenitor megacariocítico, o el megacariocito también conocido. Entonces, básicamente lo que yo les expliqué es que es una célula madre, o cell stem, pluripotencial, porque deriva varias líneas, o varios linajes, como les dije. Entonces, aquí ellas les ponen el gráfico, miren, célula madre o célula stem cell, ¿ya? Que deriva varias líneas progenitoras. Entonces, básicamente, vamos a tener lo que es la linfoide y tenemos la línea mieloide. De linfocitos va a derivar varias líneas de linfocitos y mieloide que va a derivar de por sí eosinófilo, el monocito, pero el monocito es un macrófago de la sangre, ¿ya? El monocito de por sí es un macrófago de la sangre, eso tienen que saberlo si les llega a tomar esa pregunta. Ahora, lo que tienen que saber es que se divide en linfoide y mieloide, pero la linfoide va a dar linfocitos de por sí. Los linfocitos B que van a estar en órganos como lo son el vaso, los T en el timo, los natural killer que nos ayudan a procesos como, más que todo en los cánceres, las células dendríticas que están en procesos inflamatorios. ¿Ya? Ahora no olvidarse que tenemos los linfocitos T, los NK, también hay otros que se llaman T4, que son los helper, y los CD8, que son los citotóxicos. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son estos, lo que ustedes que tienen que aprenderse es de quién derivan. ¿De quién derivan? O sea, ¿de qué célula progenitora? Entonces aquí podemos ver que la mieloide va a derivar los granulocitos. Los granulocitos básicamente son los que tienen gránulos. Entonces, miren, aquí vemos. Este granulocito es neutrófilo. Este granulocito es basófilo. Mastocito es otra célula que ustedes todavía no lo han visto, pero bueno, tienen que aprenderse. Y los eosinófilos que ya les dije que aparecen en procesos parasitarios o en alergias. Y el monocito que es el macrófago de la sangre. Básicamente eso. Lo que tienen que saber es de quién derivan, nada más. Eso es lo único que ella quiere que, o sea, que lo que me tomó a mí o lo que tienen que aprenderse, de quién deriva. En este caso, ya les dije, si les pone de quién deriva el megacariocito, a quién da a las plaquetas. Ya, dentro de la línea mieloide, ¿quién deriva al basófilo? ¿Ustedes qué pondrían? ¿Quién deriva al basófilo? Chicos, hola. El granulocítico. Exacto, la célula granulocita, que esta de aquí va a ser del progenitor mieloide. Esta es una manera un poco más complicada de aprendérsela, pero si les mando a estudiar de aquí, les aconsejo que se estudien de ahí, pero si quieren guíense también con lo de acá, ¿no? Con la que yo les he dado, pero no se la aprendan así como tal, sino como ella les dijo. Pero esto es una manera un poco más fácil, pues, ¿no? Que el megacardioblasto es la célula principal, luego se deriva en megacariocito y el megacariocito ya da la plaqueta. Entonces, miren, hay varias imágenes, siempre en todas las imágenes cambian, pero este es como el proceso paso a paso, ¿no? Lo que ella les está poniendo ahí es un poco más simplificado, ¿ya? Entonces, miren, ya les expliqué, la eritropoyesis es básicamente la formación de los eritrocitos, la mielopoiesis, la formación de lo que son las células que derivan de la célula mieloblástica, y la trombopoiesis es la formación de las plaquetas.
Entonces vamos a explicar ahora con detalle los eritrocitos. Entonces miren, no olvidarse que los eritrocitos, eritro significa sangre y citos es de célula. Ahora, los eritrocitos van a ser células rojas con discos bicóncavos que no van a tener un núcleo, que van a ser flexibles. Usualmente son discoidales, como ya les dije, como un disco, como un CD. Además van a medir de 6.5 a 8.5 micras de diámetro con espesor de 1.7. Como ya les mencioné, aproximadamente los valores van a ser de 4 millones a 5 millones en las mujeres. Bueno, o sea, les voy a dar un rango entre los hombres y las mujeres, ya les dije, de 400 millones a 6 millones, para que no se aprendan así ya. Pero no olvidarse que siempre los hombres tienen más glóbulos rojos, las mujeres tienen un poquito menos. ¿Ya? Ahora la membrana. La membrana va a ser flexible. ¿Qué sucede si este eritrocito se deforma? Usualmente va a tener una anemia, porque el eritrocito no debe deformarse, sino que debe ser un disco bicóncavo. Entonces, no olvidarse que va a tener ya a nivel más celular una bicapa lipídica, que ustedes creo que ya lo vieron en el pre, no sé, no estoy segura. Pero básicamente este eritrocito a nivel más molecular va a tener proteínas, lípidos y carbohidratos. Uy, perdón. Entonces, miren, aquí tenemos las proteínas más importantes. Un ratito, denme un segundo. Un segundo, chicos. Ya. Entonces, miren, tenemos proteínas integrales como lo son la glucoforina C, que esta básicamente lo que nos ayuda es a la adhesión de la membrana celular. La proteína banda 3, que es muy importante ya que está fija a la hemoglobina. Miren, la hemoglobina es una proteína que nos ayuda a identificar trastornos como la anemia. Entonces, aproximadamente nosotros vamos a tener de hemoglobina, las mujeres, tenemos de 12 a 13 de hemoglobina, ¿no? Y los hombres van a tener más o menos de 13 a 14 por ahí de hemoglobina. Entonces, si nosotros tenemos menos de, si tenemos así 11, tenemos 10, eso es anemia. Eso es anemia. Entonces, si les llegan a tomar un caso clínico con esto. De ahí tenemos proteínas periféricas, la cual tenemos la espectrina, la actina, la banda 4.1, la banda 4.9, entre otras. Entonces, miren, ya aquí a nivel más molecular, vamos a tener aquí varias proteínas, como lo son la glucoforina C, vamos a tener una cadena alfa, una cadena beta, vamos a tener las bandas, entre otras cosas. Entonces, miren aquí. La membrana del eritrocito, no sé si ustedes se lo dijeron, pero todos ustedes saben que cada persona tiene un grupo sanguíneo. Tenemos el grupo sanguíneo A, B, tenemos el grupo sanguíneo O y tenemos el grupo AB. Entonces, básicamente, ¿qué es lo importante si les llegan a tomar un caso? ¿Cuáles son los donadores universales y cuáles son los receptores universales? ¿O qué sucede en el caso de que una mamá sea O negativo y su bebé sea positivo, RH positivo? Esto se conoce como eritroblastosis fetal. Y en el libro sí se los menciona. Entonces, cuando sucede esto, el bebé puede tener kernípteros. Este kernípteros va a ser aquella patología que el bebé se pone amarillo por incompatibilidad de RH. Ahora, hay que determinar qué grupo lo son y cómo lo identificamos. Básicamente en la membrana plasmática del eritrocito. Entonces, ustedes ven aquí los tipos de sangre. Ya les dije A, B, AB. Entonces, básicamente, ¿cómo les explico eso? Que las personas que poseen antígenos A van a tener anticuerpos anti-B. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Y las personas que tienen antígenos B poseen anti-A. ¿Por qué? Porque si una persona tiene un grupo sanguíneo A, es decir, que esta persona va a generar anticuerpos ante la sangre B. Entonces, por eso tiene anti-B. Y la persona del grupo B va a tener anti-A. O sea, anticuerpos A. Y el grupo AB va a tener anti-A y anti-B. O sea, de las dos.
anti-A y anti-B. Y el grupo O no tiene anticuerpos, básicamente. Entonces, miren aquí. Aquí está más explicado lo que les expliqué más arribita. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos? Pinchamos nuestro dedito, ponemos en un portaobjetos y le ponemos unas sustancias que se conocen como aglutinógenos, ¿ya? Entonces, si aglutina en lo que es, aglutina el antígeno A, básicamente es tipo de sangre A. Si aglutina con el antígeno B, es grupo de sangre B. Se aglutina tanto en A como en B, es tipo de sangre AB y va a ser receptor universal, es decir, que puede recibir todos los tipos de sangre. Y si es O, no tiene antígeno, es decir, que al momento de yo poner la sustancia, yo no veo. Entonces, donador universal. Para explicarles un poco mejor, ¿sí les explicaron esto o no? ¿Les explicaron, chicos, sí o no? Miren, ¿les explicaron? Díganme nomás Más o con menos. confianza. Ya, entonces miren, ¿hicieron la práctica o no? No. Ya, entonces yo les voy a explicar. Miren, entonces vamos a ver aquí. Si es O, quiere decir que no hay anticuerpos. O sea que yo puse el líquido, puse el aglutinógeno, puse A, B y no aglutinó. O sea, no hizo puntitos, básicamente. ¿Se entendió ahí? Entonces, si yo pongo la sustancia, la aglutinación A se hace en puntitos. Entonces, estos puntitos me indican que es sangre tipo A. Ya, si es B, aglutina con el antígeno B. Ya, y si yo pongo los dos, o sea, pongo tanto el aglutinógeno A como el aglutinógeno B, se va a hacer los puntitos. Ya, ahora vamos a ver el RH. Vamos a ver el RH, ya van a ver. Entonces el RH básicamente lo que nos ayuda es ver si es negativo o positivo. Eso es todo. Si es negativo o es positivo. Ya les voy a poner RH. RH. Prueba. Entonces miren aquí. Miren aquí. Entonces aquí. Al momento de yo hacer esto de aquí, miren, el RH, ¿por qué sale positivo? Porque al momento de yo poner la sustancia RH, se ven puntitos, básicamente, se ven puntitos. Entonces aquí, miren, positivo es siempre cuando se ven puntitos. Y negativo, vamos a ver que se ve así. Entonces, miren, aquí está. Aquí está una tablita más. No sé si les vayan a tomar, pero igual por si acaso les digo ya. Por si acaso les pongan un caso clínico. Entonces, si no aglutina, o sea, no aglutina quiere decir que no hay puntitos. Si no aglutina, es básicamente negativo. Y si aglutina, es positivo. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió o no, chicos? Entonces, si les ponen un caso clínico, paciente, a ver, paciente de 10 años que necesita una transfusión por anemia. Su tipo de sangre es... Vamos a ponerle AB. Necesita 10 pintas. ¿Cuál tipo de sangre sería el más adecuado? A. Pongámosle aquí. AB. Ya. A. Vamos a ponerle O. B. Sería cualquier tipo de sangre. Es receptor universal. Pongámosle C. A positivo y D, B negativo. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Cuál sería la respuesta, chicos?
chicos. La B. Exacto, la B. Porque no se olviden que yo dije que AB era receptor universal, es decir, que puede recibir todo tipo de sangre. Entonces, siempre la doctora, los doctores les pueden hacer preguntas capciosas que estén todas correctas, pero que haya una que sea la más correcta. ¿Ya? Entonces, aquí en estas imágenes se pueden ver que si presenta antígeno A, va a ser tipo de sangre A. Que si presenta antígeno B, va a ser básicamente tipo de sangre B. Si presenta los dos antígenos, es AB. Y si no tiene antígenos, es básicamente que es tipo O. Entonces, miren, aquí esta tablita, si puede recibir sangre, sí o no, para que si las quieren estudiar, no sé si les tomen, pero igual está bueno que por si acaso. Creo que la doctora más toma lo de las células madres, pero igual. Sí, ella más toma lo de la hematopoiesis, lo de los hematócritos, cuánto tiene de leucocitos. Más que todos los números, apréndanse. Otra cosa que me faltó decirles es que en los leucocitos es más o menos de 4.000 a 11.000 leucos. Ya. Eritrocitos son de 4 a 6 millones. Plaquetas de 150.000 a 450.000. Los basófilos es aproximadamente de 0.1. Menor a 0.1 es lo que a ella le gusta poner. Menor a 0.1. Ya, a ver, voy a borrar esto ya les dije ahorita. Entonces, miren, el eritrocito va a tener varias cadenas. Cadena alfa, cadena beta, va a tener cadena, el grupo hemo y el hierro que va a estar fijado. Entonces, básicamente, esta de aquí, hemoglobina, es una proteína de peso molecular, la cual nos ayuda a transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Ya, entonces ya les dije, la hemoglobina A1, tenemos hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal. Si les pueden tomar tal vez eso también. Entonces sigamos. Entonces miren, aquí tenemos que hay dos tipos. Tenemos la hemoglobina A1, la cual va a tener dos cadenas, alfa y beta. La hemoglobina A2, que está en el 3%, y la hemoglobina fetal, que aproximadamente es en el 1%. Entonces la que más tiene es la hemoglobina A1, la que mayor porcentaje tiene. También hay otros tipos de hemoglobina, pero estas no son muy importantes. Entonces yo ya les dije cuáles son los valores. Aproximadamente en las mujeres es de 12 a 13 y en hombres es de 14 a 15, ¿ya? Más o menos. Entonces, miren, aquí están valores aproximados, pero ya les dije, siempre cambia con el laboratorio. Para aproximar en las mujeres siempre comienza desde los 12 hasta los 16 y en los hombres, como les dije, de los 14. Pero estos son los valores que yo les digo porque más fácil. De 12 a 13, de 14 a 15, ¿ya? Entonces aquí, ¿cómo se da la síntesis de la globina? Tenemos ya esto a nivel bioquímico, ¿no? Cómo se forma la cadena de globina. Está conformada por varias sustancias. Entre esos, ¿cómo se forma el hemo? Por la protoporfina más el hierro, que se produce el hemo. ¿Cómo se forma la cadena de globina? El hemo más el polipéptido. ¿Cómo se forma la hemoglobina A? Dos cadenas de alfa y dos cadenas de beta, básicamente eso. Entonces, miren, aquí se da cómo se da la degradación de la hemoglobina. Este es el eritrocito. Entonces, este eritrocito va a formar varias sustancias. Entonces, esto no les explico mucho. Ahora, en los leucocitos también denominados glóbulos blancos. Básicamente, lo que nos ayuda son en procesos inmunitarios, ya les dije, también en cáncer. Entonces, este es el porcentaje más o menos de los granulocitos. Les pueden tomar del 60 a 75, de los eosinófilos del 2 al 4% y de los basófilos del 0.5 a 1. La doctora Moscoso lo toma en las preguntas de exámenes menor a 0.5. Ya, menor a 0.5. Los linfocitos que van a estar del 20 al 25% y los monocitos del 3 al 8%. Entonces, miren, aquí tenemos unas imágenes. Los monocitos, que son los macrófagos de la sangre,
Los linfocitos nos ayudan en procesos alérgenos y tienen un núcleo muy basófilo. Los granulocitos que tienen gránulos, ya lo vamos a ver, tienen gránulos que son gránulos acirófilos, tenemos los gránulos terciarios, entre otros. Tenemos el eosinófilo, que tiene gránulos que son pálidos, rosados, y los basófilos, que básicamente tienen gránulos muy pigmentados. Entonces, miren aquí, ¿por qué se llaman granulocitos? Porque básicamente tienen gránulos. Entonces, lo que les diferencia es que el eosinófilo tiene dos núcleos. El neutrófilo va a tener varios núcleos, puede tener de 3 a 5 núcleos, por eso se llama polimorfonuclear. Y el basófilo, que tiene 2 núcleos, pero que tiene puntitos moraditos. Entonces ya les dije, básicamente si se elevan los eosinófilos es en procesos alérgenos o parasitarios. El basófilo también se eleva en procesos alérgicos. Entonces, miren, los neutrófilos son los precursores de la inflamación. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de inflamación, se van a elevar los neutrófilos. También conocidos como polimorfos nucleares. Estos son un poquito más grandes. Son los más abundantes y viven aproximadamente una semana. Entonces, miren aquí. Estos chiquititos son las plaquetas. Entonces, aquí están los gránulos. No olvidarse que los neutrófilos van a tener gránulos primarios o también conocidos como azurófilos. Vamos a tener gránulos secundarios o específicos y los gránulos terciarios. Entonces, no olvidarse de lo que producen estos gránulos. Esto les pueden estar tomando. Los gránulos de los neutrófilos producen colagenasa tipo 4. Y los gránulos primarios acirófilos producen elastasa. Entonces, esas enzimas les pueden estar tomando también. Déjenme ver qué más. Bueno, los eosinófilos, miren, estos miden aproximadamente de 10 a 14 micras. Tienen un núcleo bilobulado, es decir, dos núcleos, uno aquí y otro acá, y van a vivir menos de 2 semanas. Estos usualmente, otra cosa que me olvidé de decirles, es que en las mujeres van a existir algo que se conoce como corpúsculos de, déjenme acordar el nombre, corpúsculos de, un segundo, corpúsculos de Barr, me parece que es. Sí, ya. Algo que tienen que ustedes que saber, si les llegan a tomar una pregunta de los neutrófilos, en las mujeres se ven los corpúsculos de Barr, ¿ya? No olvidarse. Corpúsculos de Barr. Ya. Entonces ahora, las características básicamente diferenciales, no olvidarse de los gránulos específicos y los gránulos acirófilos. El basófilo, ya les dije, más o menos eso es el 1%, o sea, es decir, que hay en muy poca medida. Van a ser un poquito más grandes, de 8 a 10, y estos van a predominar los gránulos, que van a ser gránulos moraditos. Entonces, no olvidarse que los basófilos solo tienen gránulos azurófilos, porque se ven como azulitos aquí, no sé si ustedes ven en la imagen. ¿Ya? Y esto lo que nos ayuda es a fagocitar, es decir, comer partículas que no sirven. Y los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. ¿Por qué son agranulocitos? Agra significa que no hay gránulos, ¿ya? No hay gránulos. Y se diferencia aquí porque no se ven gránulos y se ve el núcleo como está. Entonces, miren, el linfocito es una célula también grande, pero esta usualmente presenta gránulos acirófilos, pero en menor medida. Entonces, miren, del linfoblasto van a salir varias células. Linfocitos B, linfocitos T y el natural killer, que son células asesinas que aparecen en los cánceres. Los B, ya les dije, estos aquí vaso, en el T, en el timo, y los natural killer usualmente es cánceres. Entonces, miren, lo que hacen las células, los linfocitos, es que nos protegen ante lo que son inflamación, ante cánceres, parásitos, virus, entre otras cosas. Entonces, los B participan en la inmunidad humoral. Las células T van a estar en la inmunidad celular y las natural killers, que básicamente son aquellas células que matan a las células que son malas. Aquí, como pueden ver, este es un virus, entonces si viene un virus, lo que hacen estos linfocitos es que lo matan. Por eso se llaman natural killer, porque son células que matan. Killer, matan. ¿Ya? Y aquí tenemos el valor, ya les dije yo,
de 4.000, 11.000. Cada libro, cada bibliografía tiene sus diferentes, pero yo les digo un valor clave, 4.000, 11.000. ¿Ya? Leucopenia, leuco significa linfocitos, o sea, leuco significa leucocitos y penia significa disminución. Entonces la leucopenia es la disminución de los leucocitos de por sí. Entonces por eso es que cuando tenemos leucopenia estamos enfermos, ¿ya? Porque bajan nuestros amigos que nos combaten de las enfermedades básicamente. Entonces miren, ahí tenemos una biometría. Espérenme. Allá, miren aquí. Tenemos varias células, ¿no? Varias células ahí. Estos son linfocitos. Bueno, el monocito es una célula que también va a tener como una forma arriñonada, pero esta de aquí, lo característico es que estos son macrófagos de la sangre. No, se los digo varias veces. ¿Por qué? Porque en varias células vamos a tener macrófagos, pero en la sangre se llaman monocitos. Entonces, miren, en las células del tejido óseo, ¿cuáles van a ser los macrófagos? Los osteoclastos. ¿Por qué? Porque estas destruyen las células. Ya, en el hígado van a ser las células de Kupffer y en el pulmón se va a llamar macrófagos alveolares, básicamente. Entonces aquí miren las funciones, estas células se van a comer a otras, como lo hace el macrófago básicamente. Y ya, por último, las plaquetas que nos ayudan a lo que son evitar hemorragias. Entonces, si hay una baja de plaquetas, que es la plaquetopenia, hay más riesgo de sangrado. Entonces, no se olviden de 150.000 a 450.000. Entonces, miren, ahí están las proteínas que producen las plaquetas. Entonces, miren, aquí les pongo un ejemplo. Ya después, cuando vean otras patologías como anatomía patológica, van a ver que si hay un corte, estas plaquetas viajan al sitio y tapan la herida. Entonces, básicamente eso es lo que hace para que no sangre. Entonces, miren, ¿qué sucede cuando hay muchas plaquetas? Las muchas plaquetas nos pueden indicar que hay infecciones, que hubo muchos traumatismos o que hay una anemia por déficit de hierro. Entonces, miren, aquí está, trombocitopenia significa que hay baja de plaquetas, trombocitosis es que hay muchas plaquetas. Entonces, eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Espero hayan podido entender un poquito más. Y bueno, con eso me despido. No se olviden, yo soy Viviana Lamilla y cualquier duda me pueden avisar. ¿Alguna duda, chicos? Si desean la grabación, la paso ya mismo, ¿ya? ¿Alguna duda? No, gracias. Bueno, chicos, No hay cuídense. ningún duda. Gracias. Gracias. Chao, cuídense. Que les vaya Gracias. bien. Gracias. Una pregunta rapidito. Sí, claro. El macrófago en tejido óseo son las células del ángel. Un macrófago en el tejido óseo. No, Sí. en el tejido óseo no. En el tejido óseo es el osteoclasto. Es aquella célula que destruye. Ah, ya. Y las Gracias. células de Langerhans es el macrófago, pero el sistema tegumentario o tejido tegumentario. No, la de Langerhans es el macrófago en la piel. Son células dendríticas. No sé si les enseñaron eso. Presentadoras de antígenos. Ajá, Sí, sí. Ajá. Es en la sí. piel. En el hueso se llama osteoclasto, que es la célula que destruye. ¿Y cuáles eran las células de Ruffer? Entonces, Las células de Ruffer. oh, De Ruffini, corpúsculo de Ruffini, Pacini, no. sí es. Ya, Ruffini y Pacini son en la piel. Esos son los que detectan más que todos los cambios del calor, los cambios de temperatura. Ah, Cualquier ya. duda me escriben, chicos. Ya esperen un ratito que voy a responder una llamada ya.